Para la creación del semáforo aquí vamos a tener crearnos un nuevo proyecto. Donde vamos al nuevo proyecto, seleccionamos Java Application, vamos a explicar los archivos que contienen. Prácticamente lo que contiene son tres archivos, que es la aplicación, donde va a estar la parte de la interfaz de la aplicación, o sea del semáforo. En el app, que va a estar la parte de un conjunto de imágenes para poder representar los semáforos. Y además tenemos una parte de pruebas, donde va a estar la librería que nos va a permitir conectar con el puerto paralelo del computador. Vamos a explicar desde la conexión de los puertos paralelos. Por ejemplo, aquí hemos creado para crear un paquete se va a la parte donde dice Source Package y nos damos Java Package. Eso se hace para la parte de crear las distintas aplicaciones. Entonces aquí tenemos de crear una clase tipo prueba, ¿no? La clase tipo prueba hemos definido en este caso las acciones que va a tener para conectar al puerto paralelo. En el cual vamos a definir un puerto que va a ser de tipo string, un estado para determinar si está prendido o apagado, que va a ser de tipo booleano. También tenemos un com-port identifier, que donde vamos a identificar el tipo de puerto que vamos a leer, el parallel port, que es para determinar el puerto paralelo, y el low string, que es para determinar las salidas del puerto paralelo. Y aquí creamos un constructor en la cual reto que se instancie la clase, se va a inicializar la variable de puerto en vacío, sin nada, y el estado en falso, que va a estar apagado. Y aquí tenemos nuestro primer método, que va a ser de tipo booleano. En este caso me va a retornar en este caso true o false, dependiendo de la acción que estoy realizando. También tenemos otro método que es para abrir el puerto, donde mandamos como parámetro de tipo string el nombre del puerto. Entonces aquí decimos si es que el puerto ya está abierto, si es que el puerto está cerrado, entonces hacemos de abrir, ¿no es cierto? Si no, caso contrario, no se hace nada. Entonces definimos el nombre del puerto, en ese caso ya estamos recibiendo por mi variable tipo string, y hacemos un try y un catch que se utilizan para comprobar errores en el tiempo de ejecución del segmento de código. Entonces aquí asignamos al puerto ID el ID del puerto, que se hace con com-port identifier, get-port identifier, puerto. Aquí asignamos también al puerto paralelo y decimos que es una transformación al puerto paralelo, y donde vamos a poner port paralelo root, y especificamos el tipo de puerto, el tipo de puerto paralelo, que en este caso siempre va a estar en un formato hexadecimal, que va a estar en 37, que es el 378, que es el que me viene por defecto en la placa. Tenemos la salida, que va a ser para la salida del streaming. Entonces una vez que estamos ya conectando o abriendo el puerto, entonces le mandamos el estado a verdadero. Imprimimos qué puerto se está activando, y mandamos a escribir 0. Ese 0 significa que todos mis salidas, en este caso que son del 2 al 9, van a estar apagadas, o que todos van a tener un valor de 0. Y en el caso de que haya algún error, le mandamos una excepción para que controle y le mandamos a mostrar la excepción. Aquí hacemos otro método que nos va a permitir cerrar el puerto. En este caso igual preguntamos si el puerto está abierto, entonces nos va a devolver un verdadero. Entonces decimos, si es que está abierto, entonces si ya tenía algo escrito, entonces me ponga todo por defecto a 0. Le hacemos que que se cierren, y también que el puerto también se cierre, y le mandamos un estado a falso.
Eso más que todo. Y retornamos un estado de falso si es que está cerrado. Ya, vamos a escribir, o sea, para poder mandar los bits de escritura hacia el puerto paralelo, en el cual definimos otro método que se llama script, donde el cual mandamos una variable de tipo entero para identificar en ese caso qué puerto va a ser, si va a ser el 1, el 2, el 3 o el 4, o el dato que se va a mandar. Más que todo el dato que se va a mandar. Entonces aquí definimos el dato, mandamos el dato, entonces lo único que hacemos es salida.write y le mandamos el dato. Nada más, por ejemplo, ahí diría que queremos prender o apagar el LED que está en el dato, en el pin 2 o en el pin 3, ese tipo de operaciones. Y lo mismo sería para apagar, solo que le mandaría la parte contraria, le mando, digo qué dato quiero hacer y qué voy a mandar. Nada más. Ahora vamos a la parte de acciones. En acciones lo que tengo es, por ejemplo, ¿qué acciones voy a tener? Como es un semáforo, voy a tener tres opciones, lo que es rojo, naranja y verde. Y una parte de getByte. Bueno, ya les explico todo cómo va. Entonces dice, por ejemplo, aquí declaramos una variable de tipo entero para definir el byte. El byte es más o menos un segmento de 8, ¿no es cierto? Donde me va a representar la suma de cada cual, la suma de los distintos bytes, Por ejemplo, si yo quiero mandar el rojo, entonces tendría que decir, voy a coger los dos primeros pines, por ejemplo, el 2 y el 3. Entonces por eso le hago que le mande, más o menos sería así. Por ejemplo, tendría 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Y bueno, por ejemplo, como digo que voy a utilizar esto sería mis pines sería el pin 9, este sería el pin 8, este sería el pin 7, este sería el pin 6, el pin 5, el pin 4, el pin 3 y el pin 2 del puerto paralelo conectado a mi máquina. Por ejemplo, como digo que voy a activar el pin, digamos el rojo, voy a utilizar los dos pines, entonces estoy diciendo que voy a utilizar el pin, es la sumatoria, como está explicando, es la sumatoria de los bits. Entonces, como digo que voy a utilizar los dos primeros para representar el número rojo, entonces le digo que el 3 y el 9 van a activar y el resto lo va a poner 0. Es el mismo caso para el naranja, entonces digo que voy a utilizar un bit de 2. Entonces, como me va a dar, entonces dice que estoy activando el 5 y el 4 para mandar a activar. O si yo también puedo hacerle con un bit, simplemente decir que sea 1, 2 y 4 para representar también. Ahí, entonces, para el BP le voy a activar el 48, le voy a activar el 7 y el 6. Eso va a ser. Esto va a ser como es lo que estoy enviando aquí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, yo mando los valores, pero entonces aquí lo que estoy haciendo es, digamos, que me retorne qué valor estoy mandando en este momento para poder determinar si está en verde, naranja o rojo. Ya. Eso es todo lo que hago en la parte de pruebas. Aquí tenemos en la parte otro paquete en el cual tenemos nuestras imágenes. En este caso, como podemos ver, nuestras imágenes tenemos cuando el semáforo no tiene ninguna luz prendida, que en ese caso no se va a dar. Ya, entonces tenemos aquí, bueno, no se me puede ver, pero voy a hacerle que se vea acá. Entonces aquí tenemos nada, aquí tenemos el naranja, entonces me va a aparecer así el rojo, sí me apareció acá abajo, y el verde. O sea, más o menos eso es lo que va a representar. Ya, simplemente es para tener una paquete de imágenes más ahí en la aplicación, ya para no estar exportando de otro lugar. Entonces le cierro. Ya, eso sería lo que tengo en el app. Y en la parte de la aplicación, para poder yo determinar, en ese caso voy a trabajar con imágenes, entonces declaro una clase que se le voy a poner en ese caso ImagePanel. Este ImagePanel me permite
manejar imágenes en lo que es en Java. Entonces aquí lo que defino es, por ejemplo, una variable tipo imagen o image, que es para generar la imagen en un formulario. Entonces aquí lo que le estoy dando simplemente son dimensiones, poniéndole el máximo que va a tener, ajustándole al tamaño de la imagen, y más que todo eso. Y aquí algo que se reescriba, en el formulario, o en el Java Frame, o en el JFrame. Eso sería todo en la parte de la esta. Entonces vamos a mi parte de la aplicación, en el cual tengo un breve título que está especificando la técnica de Ambato. Si yo quiero poner, puedo poner la facultad, todo eso. Donde va a tener un botón de intervalo para poder determinar, yo que sé, si es que mi cambio de señales va a ser en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Dependiendo de eso se va a realizar la parte del semáforo. Yo tengo otro más adicional que se podría utilizar, como es para determinar el naranja, o rojo, o verde, dependiendo de lo que yo presione en el botón. Ahora vamos a ver en la parte de acá de la codificación. Entonces ya, para esto lo que hemos hecho es definir unas variables, lo que son el valor, que en este caso es para determinar, para comenzar un ciclo, por ejemplo, para determinar que se va a cambiar cada 5 segundos. Entonces yo hago de contar desde 0 y voy cambiando. Y aquí también defino el tiempo, que en este caso por defecto le he puesto que al inicio, si es que yo no, al momento que se va a iniciar el programa, entonces se va a iniciar en 5 segundos. Entonces también se ha puesto que en este caso voy a definir un timer, en el cual el timer me va a determinar, se va a utilizar para poder cambiar la información, en este caso cambiar el estado de los del semáforo, si está en verde, rojo. Entonces aquí le pongo la instancia mis puertos, en mi instancia mis variables que anteriormente lo creé en la parte de pruebas, y acá le he hecho de importar las clases. Entonces aquí le importo las clases, entonces le importo las clases, que es prueba, y ahí está, así le especifico, con la asterisco le especifico que todo lo que está acá se me va a importar. Entonces aquí por eso le he instanciado la prueba y las acciones que yo tenía. Entonces aquí hay una parte del constructor donde he agregado para abrir los puertos. Entonces aquí le completo la instanciación de los puertos, las acciones, y le pongo abrir puerto, y le voy a poner que va a ser un LPT1, o sea que es el puerto por defecto que le pone a al puerto paralelo integrado en la computadora. Aquí tenemos el puerto, aquí por ejemplo le abrimos y le cerramos si es que hacemos alguna acción, o si no, cada vez que esta parte de aquí incluso creo que iría en cada parte de acá abajo. Sí, aquí por ejemplo abrimos el puerto, también está la parte de aquí, abrir puerto. Sí, entonces cada vez que voy a hacer una acción voy a ir abriendo, y voy a explicar por qué es el cambio. Ya, entonces aquí tenemos la parte de aquí. Entonces aquí inicializamos mi variable para que se vaya incrementando. Entonces aquí le voy imprimiendo la variable en consola, se va a imprimir la variable en la consola, o sea, el valor que me está yendo, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, y todo eso. Aquí le digo, si el valor es 0, entonces voy a poner que me va a inicializar en rojo. Entonces aquí lo que hacemos es poner para mi imagen, asignarle la parte de las imágenes que tengo acá. Por ejemplo, le he dicho que es rojo, ¿no? Así que esa es la imagen que se va a poner en mi formulario. Tenemos acá, simplemente son líneas de código para poder que esa imagen se muestre en el formulario. Entonces aquí lo que hicimos es, por ejemplo, aquí instanciamos la parte de allá, entonces digo, abre el puerto LPT1. Entonces digo, el estado, en este caso como el estado, mi variable de estado es un tipo de acciones, y en las acciones teníamos que va a ser rojo, verde, naranja. Sí, rojo, verde, naranja. Entonces decimos que entonces estado punto sea rojo, ¿no es cierto? Entonces me va a coger el valor que tenía ya de los bits, que va a ser de 3. Y le hacemos que el puerto punto escribir, también teníamos en nada teníamos definido un método que era escribir puertos, que se va a obtener el bit que tiene en ese momento. En este caso rojo era 3, entonces se me va a aprender eso. Entonces lo que hago aquí es abrir el puerto,
abrir el puerto, cambiar el estado y digamos mandar escribir el byte en el puerto paralelo y cerrarlo para que no se sature al momento de mandar a hacer otra llamada. Entonces hago lo mismo para acá. Entonces abro, ocupo y cierro, porque si no me sale dar errores. Se abre, cierro el puerto. En todos los tres casos entonces ya estoy haciendo lo mismo para entonces acá, entonces se abre, se ocupa y cierra, ¿no es cierto? Y entonces es el caso para cuando sea rojo, para cuando sea naranja, cuando sea verde, perdón, cuando sea naranja y cuando sea rojo. Entonces aquí el valor va a ser 0, entonces más o menos, suponiendo que empiece en 5, ¿no es cierto? Entonces que mi intervalo va a ser de 5 segundos, entonces el valor sería igual a 0, entonces me pondría que va a empezar en rojo, ¿no es cierto? Entonces acá el tiempo por 5 sería por 1, le multiplico porque va a ser solo 3 tiempos, entonces lo que hago es que el valor, si el valor es 5, entonces, y como el tiempo es 5, entonces me va a poner un naranja. Por ejemplo, si el tiempo es, en este caso, si el tiempo es multiplicado por 2, pues entonces sería 10, entonces quiere decir que me va a cambiar a verde, o sea, cada 5 segundos. Entonces, por ejemplo, si que doy un 3, sería cada 3 por 2, 6, cada 6 segundos, porque estoy haciendo un intervalo de 3. Lo mismo acá sería un tiempo por ser 13, entonces sería 3 por 1, 3 cada 13 me va a mostrar el naranja. Y cada vez que se inicializa el 0, entonces me va a mostrar el rojo. Entonces aquí le digo que si el tiempo multiplicado por 3 quiere decir que ya se llegó a 3 ciclos. Entonces a eso le vuelvo a inicializar mi variable, le vuelvo a inicializar en menos 1 para que se vuelva a generar el ciclo del tiempo de duración de del rojo, verde o naranja. ¿Ya? Entonces aquí le creamos la instanciación del timer, le ponemos que en este caso este significa que va a ser cada segundo el 1000, mandamos un delay de 1000 que en programación eso significa que es un segundo y le inicializamos el timer. Ya, eso sería todo. En la parte de acá de los JButton solo le he puesto lo mismo que está arriba, entonces le hago que se aprenda, que se cambie a verde que se cambie a verde la imagen, lo mismo para la parte de acá, que se cambie a verde que se cambie a verde, que se cambie a naranja y que se cambie a verde, naranja y rojo. Eso hemos hecho. Y eso sería todo la parte de la programación. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo es la ejecución del programa en la parte de la aplicación. Entonces damos clic en ejecutar y nos va a mostrar la forma de cómo está. Como al principio estaba variando de 5 segundos, entonces podemos ver que se está variando el semáforo cada 5 segundos. Aquí podemos cambiar el intervalo, que puede ser menor, por ejemplo, bajémosle a un intervalo de 1. Y eso se va a ver representado también en la parte del puerto paralelo, que le vamos a mostrar más a continuación cómo está corriendo. Entonces el intervalo, entonces me va a hacer que cada un segundo me va a cambiar. Y sí, ahí podemos ver cómo está cambiando el semáforo. Aquí podemos tener así naranja, rojo, verde, pero la funcionalidad del semáforo es que va a estar cambiando. Sí. Vamos a aumentar también el tiempo, pero esto es de segundos. Vamos a intervalo de 8, entonces nos va a cada 8 segundos. Pero se va a demorar un poco. Y esto sería más que todo la forma de cómo es que se hizo la parte de se ve la parte de la interfaz de la aplicación.